¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Andamos un poquito agripados, pero siempre con el gusto de compartir con ustedes una opinión, un intento de análisis sobre el acontecer nacional e internacional. Y caray, de verdad yo insisto, si el maestro Luis Espota, el maestro Jorge Ibargüengoitia, el maestro José Agustín, incluso el maestro Martín Guzmán, existieran todavía en su presencia terrenal, qué festín, qué festín se estarían dando con la derecha mexicana totalmente colonizada, totalmente agachona, totalmente entreguista. Y para que no crean que estoy divagando por la gripa, vamos con la información y después con la opinión, por supuesto. Miren, a ver, vamos a comenzar. ¿A qué me refiero? Me refiero a la presencia de la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo. Ella llegó a un evento organizado por Ricardo Salinas Pliego, es decir, este tufo libertario, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Es diputada por Barcelona, historiadora, periodista, portavoz de Libres e Iguales, una asociación cívica para la defensa de la democracia y los valores constitucionales, algo así como las ONGs financiadas por Estados Unidos en México, algo así es la de Cayetana Álvarez de Toledo, es decir, quienes propagan la democracia a su modo, la democracia con base a conceptos y principios de las élites. En su participación en la Feria de las Ideas 2024, llevada a cabo en Puebla y reitero, organizada por el agente Ricardo Salinas Pliego, señaló al gobierno del presidente López Obrador de abrazar a los criminales con su política de abrazos no balazos. Además, instó a las y los mexicanos a defender la democracia, puesto que indicó que la administración de este se disfrazó de demócrata. Álvarez de Toledo, le recuerdo que nació en Madrid, fue el año de 1974, no tiene tres nacionalidades, si no mal recuerdo, española, argentina y francesa. En 2006 se incorporó al Partido Popular como directora del gabinete del entonces secretario general. Por ahí del 2008 se presentó a las elecciones generales por Madrid y obtuvo su escaño. Y bueno, tiene una trayectoria política en su país, siempre al lado de la derecha, pero sobre todo, y ahorita lo platicamos más a fondo, de la ultraderecha. ¿Qué reacciones hubo? Bueno, reacciones de verdad para mí muy poco dignas de Felipe Calderón, de Xochitl Gálvez, de Consuelo Sáizar que caray, era la directora de Conaculta, alguien encargada de proteger la cultura de nuestro país, de destacar las raíces de nuestro país, poniéndose de tapete literalmente. Calderón, pues lo esperábamos porque él está en España, protegido por esta ala ultraconservadora española, encabezada por José María Aznar. Y Xochitl Gálvez, pues, ¿qué podemos pedirle a Xochitl Gálvez en ese sentido, cuando sabemos que es una marioneta literal de los empresarios que están manejando ya oficialmente su candidatura, haciendo un lado incluso a los tres alegres compadres, a estos personajes Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, que ahí sí cumplió Xochitl Gálvez, ¿no? En parte, porque dijo que en su campaña no iba a haber qué, ni rateros, ni huevones, ni, pues ya los hicieron a un lado poco a poco. A ver, también obviamente hubo periodistas que de inmediato pidieron que viéramos el discurso de Cayetana, ya lo vimos para poder platicar con ustedes. Hubo periodistas que inmediatamente le hicieron loas. Son periodistas también que siempre a lo de afuera, particularmente a lo anglosajón, toda su trayectoria se la han hincado, toda su trayectoria han buscado siempre responder a ese tipo de intereses. Son periodistas que a uno le consta cómo desprecian a ciertas personas, desprecian a los que son morenos, por ejemplo, ¿no? Y que obviamente ante un acento español, acento argentino, acento o en idioma inglés o francés, pues consideran que allá todo es perfecto, maravilloso y que tendremos que replicarlo directamente, pero claro, sin el 75-80% de la población que no es anglosajona en nuestro país. Xochitl Gálvez y Cayetana incluso tuvieron una interacción en X, en donde se echaron flores, en donde Cayetana le dijo, sigue adelante, Xochitl, porque tú ya eres la cruzada por la democracia, tú estás defendiendo la democracia, tú eres la versión que se necesita para que México realmente alcance sus libertades. Xochitl Gálvez, por supuesto, bueno, destacó el discurso, lo reposteó, se fue en contra de López Obrador y también ya hay declaraciones de López Obrador, por supuesto. El presidente de la República dijo, pues sí, vino a insultarme, pero para mí es un timbre de orgullo.
así de sencillo. El hecho de que venga una persona de la ultraderecha a mi país a insultarme, pues definitivamente es algo que me deja en claro que estoy haciendo las cosas bien. Si le dieron una gran difusión los conservadores, vino a hablar mal de mí. La verdad es un timbre de orgullo porque esta señora pertenece a la ultraderecha. Fue lo que declaró en esta mañanera Andrés Manuel en respuesta a una pregunta que le hicieron los reporteros. Él fue tajante en algunos puntos, atribuyó su visita a México y sus críticas a la temporada electoral rumbo a los comicios en el país en este 2024. Y así es, porque ojo, que esta es otra de las enormes hipocresías de la derecha. Cayetana vino a involucrarse a la elección de nuestro país, vino a intervenir directamente, vino a hacer un llamado a favor de un partido de oposición con el cual siente similitudes. ¿Por qué la derecha pide que Abraham Mendieta, por ejemplo, que es español de origen, sea expulsado de nuestro país porque opina sobre la política nacional? Lo hace porque Mendieta es un hombre de izquierda que critica a la derecha, ajá, y que respalda abiertamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahí está uno de los grandes, uno de los tantos, perdón, uno de los tantos puntos de incongruencia que maneja la derecha mexicana y que por eso no es confiable. Ni siquiera es un asunto de antipatías o de simpatías, es simplemente el comportamiento que tienen. Ahora, Claudia Sheinbaum también ya reaccionó, obviamente, porque, insisto, la legisladora española se metió a la elección y la trajeron para eso. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, estuvo este domingo en Cholula, Puebla, en donde aprovechó un mitin frente a miles de simpatizantes para rechazar las críticas de Cayetana Álvarez de Toledo. La diputada española abiertamente defendió al presidente de la República. ¿Qué fue lo que dijo? A ver, palabras textuales. Hace poco oí a una diputada de España que decía que México estaba terrible, que iba a ir al autoritarismo. ¿Ustedes le creen eso? Preguntó Sheinbaum, recibiendo un rotundo no como respuesta de sus simpatizantes. Alegando el compromiso histórico de su movimiento con la democracia, la lucha contra fraudes electorales y la defensa de libertades, Sheinbaum invitó a los asistentes a comprometerse más activamente en apoyar su movimiento de cara a las futuras elecciones. A ver, hagamos ahora un poco más de información y de opinión en este sentido para plantearlo. Cayetana Álvarez de Toledo. A ver, ya vimos el video, ya escuchamos lo que dijo. Tiene esa mirada de aquellos privilegiados que se sienten por encima de los demás, que nos miran con desgana, como haciéndonos un favor, una mirada no exenta, por supuesto, de un, ¿cómo decirlo?, de un ligero desprecio. Ella es marquesa, por cierto, no es burla, no es nada, es marquesa, ¿no? Tiene ese título nobiliario y habla con ese tono justo para que nos esforcemos en escuchar y entender lo que dice. ¿Por qué? Porque no lo va a repetir. Ella, hablando directamente de Cayetana Álvarez de Toledo, que si le agregamos los apellidos maternos, completa una altísima alcurnia española que, bueno, vuelve loca a la derecha mexicana y a los aspiracionistas, porque es Peralta Ramos y pertenece a la oligarquía, a esa oligarquía agrícola ganadera argentina que es de las más rancias de la oligarquía criolla, ¿no? Y lo dice con orgullo. Es decir, no es alguien que se esconda, es alguien con más preparación y más caché que Lili Telles, pero por ahí va, ¿eh? O sea, no esconden para nada, por supuesto, ese concepto que tienen de desprecio hacia los que menos tienen y de superioridad incluso racial en muchas de sus posturas. Por eso tal vez, ¿no? Esa pose de, pues, superioridad genética, ¿no? Con la cabeza alta, mirando al más allá, siempre un poco de lado, el mentón apuntando al infinito. Y aquí vienen los puntos claves para entender su presencia. Cayetana es admiradora de Javier Milei, fue una de sus principales porristas en España, de sus principales promotoras junto con el partido Vox. Ella efectivamente pertenece al Partido Popular, pero la realidad es que tiene fuertes diferencias con ellos. ¿Por qué? Porque los ha acusado de utilizar a Vox, a la ultraderecha, únicamente como parapeto, pero que en realidad la necesitan. Es decir, los acusa de ser hipócritas porque dice, utilizan a la ultraderecha cuando les conviene y le esconden cuando les conviene. Es decir, es de este perfil ultraderechista que está dispuesto a decirse ultraderechista. Y creo que eso es sano en la democracia, que ya abiertamente se quiten las máscaras y digan yo soy ultraderecha, yo soy libertario, yo soy libertaria y por lo tanto defiendo, creo y estoy convencido de que el neoliberalismo es lo mejor que nos puede pasar.
que de esa manera pues puedan hacer un ofrecimiento real de gobierno, ¿no? Que te digan por qué creen que el neoliberalismo, que ha despojado a todo el mundo de sus recursos naturales en beneficio de unos cuantos, pues ellos creen que es la mejor solución. Y entonces sí, como país empezamos a discutir ideas, planes de gobierno, visiones de país, proyectos y no solamente insultos y chismes, que es lo que lanza la ultraderecha por lo regular. Es alguien muy cercana a José María Aznar, el expresidente español, totalmente ultraconservador, de los que apoyó esta guerra asesina por parte de los Bush, en donde no hubo una sola prueba para atacar Irak, y sin embargo el señor Aznar lo apoyó decididamente. ¿Por qué razón? Porque así le convenía a sus intereses ultraconservadores. Y sirvió como ha servido Europa ahora en las guerras contra Ucrania, entre la guerra de Rusia y Ucrania, como ha servido Europa como un verdadero tapete. Aznar, no olvidemos que es el gran protector de Felipe Calderón Hinojosa. Ya vamos viendo los cuadros, ya vamos viendo las ligas de la presencia de Cayetana. Bueno, también es una persona que tiene una fuerte relación con Vox, con Salvador, perdón, con este Abascal, ¿no? Es una persona que tiene una relación muy cercana con Abascal, con Salvador Abascal. Es una persona que defiende a ultranza, en definitiva, estas políticas económicas, sociales, de mano dura, que no han funcionado simple y llanamente en el mundo para tratar de equilibrar las cuestiones de seguridad. Es alguien que defiende abiertamente las asimetrías y las desigualdades en un discurso meritocrático, en un discurso en donde supuestamente todos tienen las mismas oportunidades y en un discurso en el cual ella se basa precisamente para buscar al votante aspiracionista, y no lo digo como ofensa. Este tipo de personajes llegan tratando de explotar ese aspiracionismo que existe entre un sector de la población mexicana. Y reitero, una cosa es aspirar, tener aspiraciones y otra cosa es ser aspiracionista. Y el aspiracionista, como ha quedado más que claro con diferentes análisis, estudios, investigaciones, opiniones de voces expertas, es aquel que responde a una formación o educación neoliberal en su crecimiento individual, para el cual el colectivismo está mal, para el cual los derechos laborales están mal, para el cual el sindicalismo es el diablo, para el cual llego yo y te quitas tú. Es decir, crecer a costa absolutamente de lo que sea y que lo más importante es el dinero, que lo más importante es aplastar a quien tenga que aplastar, dejando los principios a un lado, siendo pragmático a niveles totalmente inmorales. Ese es el público al que busca esta Cayetana despertar. Ese público, ese votante que en algunos aspectos no está con Xochitl Gálvez, que en otros sí, y que considera a la oposición que puede ser un factor importante, no solamente a nivel nacional, sino también en el caso concreto de la Ciudad de México. Eh, y ojo, me parece que estamos también en un proceso muy interesante, muy, pero muy interesante, de la conformación de la ultraderecha que tendrá que enfrentar Claudia Sheinbaum. Lo hemos dicho en otras ocasiones que ustedes nos lo han permitido. La derecha tal y cual la conocemos en el PAN, la de Xochitl Gálvez, la de Santiago Krill, la de todo este grupo, va para afuera. Va para afuera porque ya dio lo que tenía que dar, porque ya entregó lo que podía entregar al neoliberalismo. Y por más arrastrados que se muestren, por más tapetes que se pongan, por más grillos, van a perder protagonismo y van a perder liderazgo. Es cierto que muchos de ellos van a estar ahí, insertados en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Sin embargo, conforme vaya pasando la administración de Sheinbaum, esos perfiles van a ir perdiendo fuerza, se los puedo garantizar, y van a ir ganando fuerza perfiles como el de Lili Telles. Vanessa Romero presenta un excelente trabajo en el país, en donde cuestiona si era Lili Telles la candidata y no Xochitl Gálvez. Y a mí me parece que Lili Telles iba a ser la candidata de este grupo de ultraderecha, precisamente. Ese grupo que abiertamente agarra el pañolete verde, el pañuelo verde y lo tira al piso. Y abiertamente dice, yo no estoy a favor del aborto, yo no estoy a favor de esto, yo no estoy a favor del otro. No, y lo hace de una actitud soberbia, una actitud agresiva, porque así es la ultraderecha. Y porque te vende la solución a los problemas que ellos mismos generaron. Este discursito de la marquesa, de los abrazos no balazos,
Por supuesto que ignoró que quien generó la criminalización de la pobreza, quien institucionalizó al crimen organizado, quien militarizó al crimen organizado, fue la persona que es protegida de su gran amigo Aznar, que fue Felipe Calderón Hinojosa. Por supuesto que hizo a un lado, ¿no? La ambición, el despojo, la avaricia de empresarios, como el que le invitó, Ricardo Salinas Pliego, y que afectan a la gran mayoría de la población por ese ADN caciquil. Y por supuesto que lo ignoró porque ella pertenece a esa oligarquía criminal. Por supuesto que ella está feliz del triunfo de un personaje como Javier Milei, que le ofrece todo el país a los inversionistas extranjeros, todo el país a la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el Estado no tiene por qué administrar absolutamente, absolutamente nada y el Estado está fuera de cualquier posibilidad de hacerlo. Lo que dejan de lado, por supuesto, es que los beneficios de todas las privatizaciones se quedan en una élite, jamás se ven reflejadas para una población en su conjunto. Y los mejores ejemplos, ya ni siquiera hablemos de México, que está más que confirmado. Porque, ojo, esto que propone Xóchitl Gálvez, por ejemplo, de desaparecer las refinerías, de crear una comisión binacional con Estados Unidos, no es algo nuevo, es algo que ya experimentamos los mexicanos y mexicanas, que ya lo vimos con Salinas de Gortari para la fecha y no funcionó. Nos están ofreciendo recetas que reventaron por sí solas. Y lo mismo viene a hacer esta mujer. Viene a quererte vender literalmente espejitos. Viene a decirnos, vean mexicanitos, ¿no? Les vengo a dar las soluciones de sus problemas. Y lo más triste para mí es que los que se los compran son los que presumen de una mayor capacidad intelectual, de una mayor capacidad académica, de una mayor preparación en materia estudiantil, los que tienen un nivel de vida mucho mayor. Es cierto que dentro de la élite mexicana no es que se los compren, es que les conviene. A final de cuentas, para ellos ya no hay, ¿cómo decirlo? Ya no hay fronteras. Para ellos hay un sistema, una ideología que es la que rige y como tal se tienen que apoyar entre ellos. Yo insisto en lo que les he dicho. Claro que hay cosas que cuestionar del gobierno de Andrés Manuel. No hay gobiernos perfectos, eso es imposible. Por supuesto que se tiene que discutir muchos de estos temas, pero cuando aparecen personajes de esta calaña que reciben el apoyo de sus símiles mexicanos, definitivamente me convenzo que el trabajo que está haciendo López Obrador es el correcto, así de sencillo. Las cifras ahí están, los comportamientos ahí están y sobre todo un factor que es determinante, el sentirse representado por López Obrador, que es como se siente la gran mayoría del mexicano y mexicana, que es algo que la oposición nunca podrá entender, y ni siquiera personajes como la marquesa, porque ellos viven en otro mundo, viven en otra realidad, viven en un multiverso completamente, en donde la monarquía, la monarquía sigue siendo la gran ejecutora de los designios de un pueblo, y en donde ese pueblo tiene que rendir pleitesía a todo aquel que traiga un título mobiliario. Entonces, sí creo que es una visita para mí muy lamentable porque dudo mucho, porque ese es otro factor. ¿Cuántos votos cree usted que pueda generar esta mujer? No dudo, por supuesto, que haya, insisto, ese sector aspiracionista en México, que pueda inclinarse y que de por sí se iba a inclinar hacia Gálvez. La gran diferencia es si iban a votar o no iban a votar, pero ese sector como tal se iba a inclinar de un origen a Gálvez. Pero, ¿qué tanto puede arrebatarle del sector de los indecisos cuando venga una española a decirlo? Y no quiero ser grosero ni mucho menos, simplemente me estoy poniendo en la posición de un sector de la población que no se deje influenciar o no es tan impactante que venga un extranjero a decirte cómo manejar tu país. Eso te demuestra que 5 años después siguen sin entender. Claro que habrá algunos que se dejen seducir, por supuesto, porque hay, eso es un hecho, pero de ahí a que sea determinante y lo presuman con tanta virulencia, con tal manejo de información, con tal manejo de reposteos, con tal manejo de proyección, nos dejen claro que para la oposición México sigue siendo una colonia, porque estamos hablando de una derecha totalmente, pero totalmente colonizada. Por mucho dinero que tengan, hablamos precisamente de una derecha entreguista, colonizada, totalmente apátrida
y que este fin de semana, con las propuestas que hizo Xóchitl Gálvez, nos quedó más que de manifiesto que eso es lo que opinan los empresarios y los jefes políticos que están detrás precisamente de esta candidatura. Si les gustó el video, pulgar arriba. Si no les gustó, compártanlo de todas formas. Si sí les gustó también, ya saben, nos ayudan muchísimo con estas actividades. Suscríbanse. Denle a la campanita, por supuesto, y no se les olvide dejar su comentario. Los leemos absolutamente todos, son muy importantes para nosotros. Y por supuesto, si hay oportunidad, échenos super chat, super gracias. Si no, no pasa nada. Con todo lo demás que les sugerimos, nos ayudan muchísimo. Gracias de verdad a todos y todas que estuvieron viéndonos en Operación Mamut. De verdad, no saben cómo les agradezco tanto apoyo, tanto cariño, tanta confianza, que ahí estaban, ahí los vi en el chat, no participé, pero ahí andaba de chismoso, y de verdad, muchas gracias a todos y todas ustedes, simplemente son maravillosos y maravillosas. Gracias, nos vemos por la noche.